Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 443 de la séptima temporada. Hoy, Israel y Medio Oriente con César Vidal. Se cumple un año del terrible atentado terrorista de Hamás contra Israel. César Vidal expone la responsabilidad de Netanyahu, desmenuza la situación actual y vislumbra el posible futuro. Entrevista a Pedro Tarquis. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Como siempre, muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro. Hablábamos antes de empezar que se cumple justo un año del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. No solo se ha cumplido un año, sino que es que no se ve ni mucho menos que vaya a haber una finalización, sino al revés, que hay un increchendo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por el principio sería lo más lógico. Vamos a ver, por detenerme en primer lugar en lo que tú estabas comentando. Yo recuerdo cuando lo primero que se empezó a decir en medios de comunicación y además con una convicción absoluta era que esto iba a ser un paseo militar. Este es el análisis, desde luego en España generalizado y en otras partes del mundo también, que se hizo. Los que tuvimos ocasión de hablar en aquel entonces, y por supuesto no dijimos ninguna de estas pavadas en su momento, porque tuvimos ocasión de hablar con gente que en fin, conocía lo que era la guerra y lo que iba a ser Gaza, etcétera, pues por ejemplo nos enteramos de que aquí en Estados Unidos el consejo de los militares a Netanyahu es que no entrara en una guerra en Gaza, porque esa guerra no la iba a ganar. Intente negociar la devolución de los rehenes, etcétera, etcétera, y además tenga en cuenta que si entra en Gaza, primero, no solo es que esa guerra no la va a ganar, y desde luego no en forma breve, sino que además lo que va a hacer usted en Gaza le va a volver a la opinión pública internacional en contra. Hace apenas unas horas casi se ha publicado que hubo una serie de instancias oficiales que le recomendaron al presidente Biden que presionara sobre Israel para no entrar en una guerra abierta. Y le daban una razón. Israel va a hacer en Gaza lo que ha hecho en otras ocasiones, es decir, destruir estructuras civiles, matar sobre todo a civiles, y eso nos va a crear un conflicto diplomático tremendo y a Israel lo va a aislar. Primer punto, pero no cabe la menor duda de que la situación al cabo de un año, aparte del inmenso coste humano, está muchísimo peor. Desde ciertos puntos de vista, pues algunos analistas dirían que estamos cerca de una guerra mundial nuclear, entre otras razones, porque Netanyahu hace décadas que sueña con una invasión de Irán. Pero claro, el Irán de ahora tiene un pacto de asistencia militar mutua con China. Es decir, no es el Irán que quería borrar del mapa hace casi 30 años Netanyahu. Es un Irán que efectivamente tiene el respaldo de China, lo cual no es ninguna tontería. Es la segunda potencia nuclear, la tercera potencia nuclear en estos momentos en el mundo. Estamos hablando de una situación grave. Ahora, ¿cómo llegamos a la guerra? Yo lo lamento muchísimo por los que han decidido que esta es una guerra de buenos y malos, de la luz y las tinieblas, del bien y el mal, que empezó el 7 de octubre. No, esta guerra no empezó el 7 de octubre. Esta guerra tiene unas raíces que son muy anteriores y que son muy turbias. Primero, la inteligencia israelí ya conocía en el 2022 el ataque que tenía planeado Hamás y cómo iba a ser y por dónde iba a ir. Durante el año 2023, que es el año anterior a la guerra, Netanyahu tiene unos problemas muy serios
en relación con su persona y con gente cercana a él de tipo judicial y pretende pulverizar la independencia judicial para no acabar en el banquillo. En paralelo, se expulsa, se mata, se detiene y se tortura a más palestinos que en los 20 años anteriores. Este es un elemento que hay que tener en cuenta, aunque los medios no hayan dicho nada. Pocos días, unos días antes del ataque del 7 de octubre, tanto Egipto como Estados Unidos advierten al gobierno de Netanyahu de que jamás va a atacar. O sea, está advertidísimo de que se va a producir un ataque de Hamás. ¿Qué hace Netanyahu? Pues dos cosas que son muy llamativas y que te dejan muy perplejo. Primero, retira tropas de la frontera con Gaza y segundo, por si esto fuera poco, un festival que estaba bastante lejos de la frontera con Gaza y que no se hubiera visto afectado, lo colocan al ladito de la frontera. Cual hay que reconocer que llamativo es. Se produce el ataque de Hamás y el ataque de Hamás se produce tal y como ha avisado la inteligencia de Estados Unidos, tal y como ha avisado el gobierno de Egipto y tal como sabía Israel desde hacía más de un año. Y cuando se produce el ataque, el ejército de Israel, que yo diría que una de las virtudes es pide de reacción, tarda más de 7 horas en, evidentemente, pues la gente de Hamás secuestra seguramente a más gente de la que pensaban que iban a secuestrar y se producen más muertos de los que se pensaba que se iban a producir. La cifra redonda es un poquito inferior a los 1.200, se empezó hablando de 1.400, pero parece ser que la cifra es un poquito inferior a los 1.200, de los cuales muchos son civiles. Sucede otra cosa que envenena mucho el panorama internacional desde el principio, inicialmente con un ataque brutal y salvaje como el de Hamás, con muertes de civiles. Evidentemente la opinión pública se pone detrás de Israel, lo cual tiene una lógica evidente e indiscutible. La mayor parte de la gente, además, no solamente no analiza la situación de Netanyahu, no se percata de los agujeros que hay en el relato, no sabe que Israel ha sido advertido y entonces, bueno, esto digamos que es una reacción natural. Pero claro, de pronto se producen dos acontecimientos que hacen que las cosas empiezan a cambiar. Primero, que Israel, en contra del consejo de los especialistas militares americanos, entra en Gaza a sangre y fuego. Claro, de la manera que entra en Gaza, mantener la simpatía de la comunidad internacional se hace cada vez más difícil. La excusa que plantea Israel es que, claro, los civiles son escudos humanos, etcétera, pero eso al cabo de unas semanas ya es imposible de creer. Efectivamente, Israel empieza a perder pie en la batalla de la propaganda, en la batalla de la opinión pública. Pero es que en segundo lugar, y esto le hace mucho daño también a las pocas semanas de comenzar la guerra, se descubre que Israel tiene un plan desde hace tiempo para quedarse con el gas de Gaza. Y para quedarse con el gas de Gaza tiene que echar a 2 millones y pico de palestinos, por ejemplo. En medio de esa situación, que en fin son las primeras semanas e Israel empieza a perder pie, bueno, se van produciendo reacciones de carácter diplomático y reacciones sobre todo de carácter jurídico internacional, si se quiere. En un momento determinado hay un informe ya de Naciones Unidas en que se acusa tanto a Hamás como a Israel de haber cometido crímenes de guerra. En medio de esta situación en la que, claro, ya todo el mundo pide el alto el fuego desde hace tiempo, la catástrofe humanitaria es innegable y además Israel no acaba la guerra y cada vez lo que se multiplicaban más eran los muertos civiles, la batalla mediática Israel la pierde de manera escandalosa. El único país rico donde la mayoría de la opinión pública respalda a Israel es Estados Unidos, pero no ha dejado de perder apoyo desde las primeras imágenes de niños machacados por los bombardeos israelíes.
En el resto de los países ricos, la mayoría de la población es contraria a lo que está haciendo Israel. En los países del tercer mundo ya ni vamos a hablar. O sea, ahí puede haber países que hasta se identifiquen incluso con Hamas. De manera que en término diplomático, y esto ya se lo habían advertido a la Casa Blanca, pues evidentemente a Israel le va mal. En términos de lo que serían las pérdidas humanas, hombre, evidentemente el gran tributo en pérdidas humanas lo han tenido los palestinos. La cifra que hay ahora mismo de muertos palestinos es algo superior a 40.000 personas, de ellas más de la mitad son mujeres y niños, y la práctica totalidad de la población palestina, de 2,3 millones, la habían desplazado. Eso estamos hablando del lado palestino. En el caso de Israel, que no es ninguna tontería, 100.000 israelíes se han visto desplazados desde febrero de este año. Fundamentalmente, había algunos a los que habían desplazado de cerca de la zona de operaciones en Gaza, pero hay otros que estaban en la zona norte del Líbano que los han desplazado. 100.000 israelíes son mucha gente para un país que tiene en números redondos 10 millones de habitantes. Por si esto fuera poco, que no es poco, se da la circunstancia de que no sabemos el número de muertos del ejército israelí que se han producido hasta la fecha. Oficialmente se habla de 1.706 israelíes y hay muchos medios israelíes que llevan meses insistiendo en que aquí el número de muertos no lo conocemos. ¿Qué haces cuando has llegado a este punto? Israel está en unas horas bajas, bajísimas diplomáticamente. En estos momentos, la mayor parte de la comunidad internacional, salvo una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, hay que decirlo, apoya la idea de que finalmente se reconozca el Estado palestino. Han reconocido a Palestina como una nación. En medio de esta situación, ¿qué haces? Bueno, algunos, no muchos, pero dentro de la política de Israel, piensan que lo más lógico es echar el freno, dejar que esto se enfríe, porque la situación económica en Israel ha empeorado mucho. Su economía en el último trimestre del año pasado, nada más empezar la guerra, ya había caído más de un 5%, que es una auténtica barbaridad. Y hay quien piensa, bueno, pues finalmente no nos vamos a poder anexionar Gaza, aquí se puede producir un conflicto que sea más grave y, mira, lo suyo es que aquí haya un cambio de gobierno, se busque la libertad de los rehenes, que era una de las causas de la guerra, pero que evidentemente esa libertad de los rehenes no ha venido, han rescatado a alguno aislado, pero no se ha producido la liberación de los rehenes, desgraciadamente, ni de lejos. Hay quien piensa, bueno, pues aquí hay que llegar a un alto el fuego, una mediación internacional, la devolución de los rehenes, posiblemente la puesta en libertad de presos palestinos que no tendrían que estar en prisión, y vamos a ver cómo reconstruimos esto. Esa sería una salida sensata, y de hecho algunos abogamos por un alto el fuego desde el principio. Pero una cosa es la salida sensata y otra cosa es la carrera de Netanyahu, que después de que no ha ganado la guerra inmediatamente y que hay muertos y que hay más de 100.000 israelíes desplazados, etcétera, etcétera, pues tendría complicado ganar las elecciones. Y entonces, ¿qué hace Netanyahu? La huida hacia adelante, que es lo que le caracteriza políticamente. Y con eso de que efectivamente hay una situación caliente en la frontera del Líbano, pues como Líbano también tiene gas y de paso que nos quedamos con el gas de Gaza, nos quedamos con el del Líbano, denunciamos el acuerdo que tenemos con Líbano para explotar conjuntamente el gas y a continuación invadimos el Líbano. En esta huida hacia adelante de Netanyahu ya no solo afecta a la Franja de Gaza, ha empezado con Hezbollah y el Líbano. Los yemeníes también han empezado a atacar barcos en el Golfo y detrás de todo esto todo el mundo coincide que está Irán. ¿Hasta qué punto este conflicto se va a convertir en algo muchísimo más amplio? Incluso hablabas antes de una posible guerra mundial. Bueno, yo no creo que detrás de todo esto esté Irán. O sea, esa es la propaganda de Israel y es la propaganda de los belicistas aquí en Estados Unidos
que llevan décadas pretendiendo que detrás de todos los males que en el mundo ha habido está Irán y que hay que invadir Irán. Vamos a ver, primero, Irán no es responsable en absoluto de ninguno de los atentados terroristas islámicos que ha sufrido Occidente. Es decir, Occidente con Irán no tiene nada. Los atentados que ha habido han sido siempre de suníes, muchas veces vinculados a Arabia Saudí, que es una especie de vaca sagrada que nadie quiere tocar, empezando por los atentados del 11 de septiembre, que si acaso lo que hay es una línea saudí por ahí que ningún presidente ha dado permiso para investigar. Es decir, hasta Donald Trump, todos los presidentes impedían que la Administración de Justicia investigara la pista saudí de los atentados del 11 de septiembre, pero Irán contra Occidente no ha atentado nunca. O sea, no tiene grupos terroristas en Occidente ni cosa parecida. Tiene respaldo hacia Hezbollah, que es una milicia libanesa que se ha enfrentado 2 veces con la invasión del Líbano por Israel. Esta es la tercera y de hecho Hezbollah surge precisamente a raíz de la invasión del Líbano en los años 80 por Israel. Hezbollah es mucho más fuerte de lo que era cuando se creó para resistir la primera invasión de Israel y tiene un respaldo de Irán por la sencilla razón de que son chiíes. O sea, esa es la historia. En el caso de Hamás, no son en absoluto chiíes y Hamás es un grupo que viene de los hermanos musulmanes, que fue un grupo islamista que creó la inteligencia británica para hacerle la vida imposible a Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto, que cuando Gaza se la quitan a Egipto los israelíes, pues claro, se quedan con la parte de los hermanos musulmanes de Gaza, que es Hamás, y Hamás ha estado financiado por el Estado de Israel durante décadas porque era la manera de tener divididos a los palestinos y que no pudiera haber un Estado palestino. Claro, el problema es que a veces la bestia a la que alimentas pues te pega un zarpazo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, aquí vamos hacia un conflicto que si se sigue extendiendo, pues evidentemente puede acabar en una guerra nuclear. O sea, eso no es ninguna locura, ni es una conspiranoia, ni es un absurdo, es totalmente una eventualidad. Y el responsable fundamental es un personaje que se llama Netanyahu, que yo creo que a mí me recuerda mucho a una frase del arte de la guerra de Sun Tzu, donde Sun Tzu, que era un gran estratega del siglo V antes de Cristo y que escribió el arte de la guerra, describe una serie de características de la guerra, del combate, de los dirigentes, etcétera. Y habla de un gobernante al que él llama el cobarde. Y dice que el gobernante cobarde es aquel que con tal de reinar sobre las cenizas es capaz de incendiar su propio país, lo cual es verdaderamente terrible, pero ha habido ejemplos a lo largo de la historia. Y yo creo que finalmente una de las razones por las que estamos en esta situación no es nada más que la cobardía de Netanyahu, que es un personaje que teme que efectivamente en algún momento lo acaben sentando en el banquillo y vaya a prisión, que teme que lo desalojen del poder cuando ha hecho todo lo posible para convertirse en un dictador y que teme que al final de la guerra le pidan realmente responsabilidades. Pero en esa huida adelante, lo que puede acabar sucediendo con la humanidad no es pequeño, porque tú has mencionado, por ejemplo, el caso de los hutíes. Vamos a ver, como los hutíes decidan cerrar el Golfo, el precio del petróleo va a subir de tal manera que va a aniquilar la economía mundial, empezando por la de Occidente. Si tú decides atacar Irán, como aquí hay algunos que insisten en ello, como si no estuviera detrás China y otras potencias, realmente el impacto que una invasión de Irán tendría en la producción de petróleo sería devastadora. Es decir, aquí estamos hablando de gente con una mente no solo criminal, que eso es indudable, sino además absolutamente inconsciente, o sea, que cree que el mundo es de plastilina y se puede modelar.
Y el hecho de que lo de Gaza demuestre que al final no es nada fácil el acabar con ciertos movimientos en ciertos lugares del mundo y en guerras de cuarta generación, pues en vez de llevarlos a la prudencia, los está llevando a un tipo de locura todavía mayor. Yo a veces no puedo evitar recordar ese dicho clásico que afirma que a los que Dios quiere perder antes los vuelve locos. Y escuchando algunas cosas que yo tengo que escuchar en este Washington, pues realmente llego a la conclusión de que hay gente que en su codicia, en su ambición, en su deseo de dominio, ha entrado en una gravísima insania que desgraciadamente no va a concluir en que ellos acaben en un manicomio, sino en que el mundo se pueda convertir en un auténtico matadero. E insisto, sería totalmente posible acabar con esto, sería totalmente posible concluir con todo este tipo de problemas y con todo lo que pasa en Oriente Medio, pero hay inmensos intereses que van precisamente en la dirección opuesta y que, claro, a medida que avanzan, cada vez crean más destrucción y más muerte y más sufrimiento. Bueno, el bloqueo energético que mencionas ya se vivió un poquito, un esbozo, cuando aquella nave enorme de contenedores Sí, se quedó atascada en el canal de Suez, que sí. no fue ni la décima parte de lo que No, puede eso es un ocurrir, ¿no? Sí. chiste, eso es un chiste, eso no es ni la milésima Mm, parte de lo que podría suceder. O sea, eso mm, realmente es un chiste, ¿no? mm, Yo me imagino que hay gente también que se sentirá muy animada, como los que hace 2 semanas dieron la fecha del arrebatamiento y no vino, mm. pero realmente esta es una cosa muy seria, es muy preocupante y Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de gente como Netanyahu, porque es que es gente sin el más mínimo escrúpulo moral y dispuesta a llevarse todo por delante, Si lo mencionabas cual es terrible. la posibilidad de que, o la opción de que los israelíes hicieran un cambio de gobierno, hay mucho malestar por los rehenes que no han vuelto, por la situación de la guerra. ¿Hasta qué punto ves posible que haya un vuelco que origine que Netanyahu salga del poder? Pues mira, no es tan fácil al final porque buena parte de la sociedad israelí está enloquecida. Es decir, yo tengo muchos amigos que viven en Israel y son israelíes y están asustados. ¿Eh? Yo no sé si es que yo conecto sobre todo con el grupo de la gente sensata que vive allí o la gente que no es sensata, pues evidentemente conmigo no se pone en comunicación porque pensará voy a acabar discutiendo con este imbécil y entonces mejor ni le escribo. Pero la gente que se ha escrito conmigo desde hace años y que se ha escrito mucho durante el periodo de guerra, están enormemente preocupados. Es decir, primero, cuando vieron lo que tardaba en reaccionar el ejército el 7 de octubre, todos ellos, la práctica totalidad, que han sido veteranos de guerra del ejército de Israel, todos estaban convencidos de que Netanyahu había permitido la entrada de la gente de Hamas para tener una excusa para ir a la guerra. Esto era general. Y entonces te decían, vamos a ver, que en la guerra del 73 yo estaba en Siria, en la guerra del 67 yo estuve en el Sinaí, no sé qué, tardábamos tanto en reaccionar, 7 horas para reaccionar, eso los han tenido que retener, etcétera, nos quiere llevar a una guerra. Ese es un comentario generalizado. Yo supongo que habrá gente que no lo pensará, pero por lo menos en mi círculo de amistades en Israel te diría que prácticamente es el 100%. Luego hay un porcentaje elevadísimo, mayoritario, de gente que piensa que Netanyahu se ha metido en esto para no ir a la cárcel. Y luego hay un porcentaje muy alto que está muy preocupado porque piensa que efectivamente la guerra se puede extender y puede al final pintar en bastos. De hecho, gente que lleva allí viviendo décadas y ha combatido en otras guerras y todo lo demás, a mí me comenta que les da una angustia tremenda con la edad que tienen pensar que se van a tener que marchar, pero que si la cosa sigue así, se van, porque no tienen ningún interés en quedarse allí para que los maten. Entonces, la situación es una situación bastante preocupante, con un problema añadido que esto lo ha tratado muy inteligentemente una película israelí de hace años,
que a mí me llamó mucho la atención, que es que efectivamente hay mucha gente que tiene una doble nacionalidad. Es decir, tú eres israelí y eres alemán. Y entonces si quieres te vas. O eres israelí y eres americano. Y si quieres te vas. Y de hecho de Israel se ha ido muchísima gente durante la guerra. ¿Eh? Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene más nacionalidad que la israelí? Estás limitadísimo porque incluso es un pasaporte que en muchos países tienes que solicitar un visado para entrar. O sea, no es como el que tiene un pasaporte de la Unión Europea, que puede entrar en 150 y tantos países sin ningún problema, ¿no? O el ciudadano americano que puede entrar en alguno menos, pero casi todo el mundo entras y viajas sin problemas. Pero es que con el pasaporte israelí, ¿dónde vas? Y entonces ese ha sido un problema de la sociedad israelí sobre el que viene reflexionando desde hace décadas, pero que claro, en un momento crítico como este se agudiza más. Muchísimas gracias, César, por el análisis a este año que se cumple de la terrible guerra allí iniciada en Gaza. Y ya para cerrar, como siempre, si quieres añadir lo que tú consideres conveniente. No, yo creo que una de las reflexiones que habría que hacerse es que en vez de apoyar a uno de los dos bandos como hinchas salvajes y considerar que lo que tiene que suceder es que desaparezcan los del bando de enfrente y considerar que las vidas humanas no tienen ninguna importancia si son de los del contrario, en el caso, sobre todo, ya no voy a decir solo de los cristianos, sino de la gente de buena voluntad, lo que tendría que haber es un esfuerzo para que haya una solución pacífica y justa del conflicto, porque evidentemente el conflicto no va a concluir porque de pronto una de las dos partes sea extinguida hasta su último habitante. Y esto es algo que tiene que entrar en la cabeza de la gente. Y yo creo que se hace muy mal servicio a la causa de la justicia y de la paz cuando de pronto se justifica todo lo justificable en uno de los bandos que está cometiendo crímenes horribles. Y cuando en el caso de los cristianos se olvida que en el libro de Zacarías se dice que no es por espada ni por ejército, sino por tu espíritu, o se dice que la venganza es del Señor, pero no es algo que podamos nosotros adoptar, o aparece ese episodio en Lucas tan revelador donde los hijos del trueno, Santiago y Juan, le dicen a Jesús que si quiere que llueva fuego del cielo para acabar con una aldea de samaritanos, y Jesús les dice, vosotros no tenéis ni idea del espíritu del que sois, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido, no a borrar de la faz de la tierra lo que estaba perdido. Y yo creo que esa es una reflexión muy importante para los cristianos, pero creo que también es una reflexión muy importante para cualquier persona que tenga buena voluntad. Aún hay esperanza porque ese Juan que quería que bajara fuego del cielo, después Sí, fue el Juan del Evangelio que decía que sí, Dios es amor, ¿no? O sea, que exactamente. tengamos esperanza. Muchísimas gracias, Así es. César. Otra vez, también a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Se despide Pedro Tarquis, deseando, como siempre, que Dios les bendiga. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.